Un saludo afectuoso desde la terraza de Ideas Multimedios. Esto es el podcast de Cuba Debate y hoy vamos a conversar sobre socialismo hecho en Cuba. Acompáñanos. El podcast de Cuba Debate. Todos los viernes debatimos sobre los temas que te interesan. Dale play al debate. Escúchanos en cubadebate.co, Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Y como les decía, hoy traemos un tema que por supuesto es de total vigencia y además que lo vamos a abordar con dos profesores de la Universidad de La Habana, entre los cuales no estamos totalmente de acuerdo, así que esto promete. Vamos a hablar de socialismo hecho en Cuba y les doy la bienvenida entonces a nuestra terraza y al podcast de Cuba Debate al profesor Ayuban Gutiérrez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por la invitación. Y también el profesor Montejo, que además los dos son viejos conocidos, nos acompañan en los programas de Cuadrando la Caja, en otros podcasts de Cuba Debate. Montejo incluso ha sido conductor, moderador de Cuadrando la Caja y es también profesor de el Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Vamos a conversar sobre socialismo. Sin duda el tema es actual y además por estas efemérides que estamos transitando en estos días de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana y además toda la batalla de Girón, el triunfo de Girón, y es un momento, me parece muy idóneo para conversar sobre socialismo y como estamos entre profesores, proponemos empezar por la parte teórica, pero no nos vamos a quedar en lo teórico, vamos también a pasar a la práctica del socialismo en Cuba. Yo creo que lo que se impone, ustedes me contradicen, que se impone tratar de definir socialismo, que es bien complejo porque es un concepto polisémico, ¿no? Y hay distintas posicionamientos para definirlo. Pero creo que si están de acuerdo empezamos por ahí para irlo entonces después aterrizando a la práctica de nuestra cotidianidad. ¿Por dónde empiezo? ¿Ayuban o Montejo? Sin aras de querer alargar mucho el tema, ¿no? Tenemos un tiempo Lo vamos a intentar. Siempre limitado, ¿no? Yo diría que el socialismo tiene como concepto, se mueve en tres planos de análisis fundamentales. Un plano ideológico, un plano político y un plano histórico-social. Por ejemplo, el plano ideológico, nosotros podemos decir que muchas de las experiencias de transición al socialismo que han existido se han autocatalogado como países o transiciones socialistas. ¿Por qué? Porque entre muchos factores hay uno común, que es que comparten una ideología donde se proponen como proyecto histórico la construcción de una sociedad comunista. Y bueno, ahí está el debate, que no lo vamos a tener aquí porque siempre es muy largo, de si el socialismo es un punto de llegada o es un punto de camino hacia el comunismo, pero lo cierto es que en el plano ideológico mucho el concepto socialismo adquiere esa connotación. También hay que decir que hay otros socialismos que se autodenominan socialismo en el plano ideológico, como es la socialdemocracia, que se dicen socialistas, pero en realidad hay una diferencia entre, vamos a decir, un socialismo de ideología marxista, de ideología comunista que cree en la superación del capitalismo, y un socialismo que lo que intenta es reformarlo a través de una mejor redistribución de la riqueza, resolver las fallas del capitalismo. Eso en el plano ideológico, eso tiene se manifiesta de alguna manera en el plano del movimiento político, es decir, de la acción política, a través de la organización de movimientos políticos, de partidos, etcétera, que se autodenominan o adquieren el término de socialistas o comunistas. Ahí hay una larga tradición que sobre todo empieza a finales del siglo XIX, que tiene que ver con la dicotomía o la separación entre la socialdemocracia y los partidos comunistas, que adquieren entonces una posición más radical con respecto a la superación del capitalismo, y eso llega hasta nuestra actualidad. Y el plano más complejo, que es el de yo le llamo histórico-social, que es el de si existe o la llegada a una formación económica y social, ya sea socialista o comunista, que hay un debate sobre ese tema. Por ejemplo, ningún país de los que se ha calificado como socialista ha llegado a una etapa, es decir, de formación económica y social, ya sea comunista o ya sea
socialistas, sino que han estado en lo que se conoce como la transición. Porque de hecho una de las características de la transición es su carácter de reversibilidad del proceso. Luego se dice que cuando se llega a una formación económica y social comunista, desaparece esa irreversibilidad porque ya han cuajado ese sistema de relaciones sociales de producción y en su relación con las fuerzas productivas y el nivel de conciencia social, y ya se ha estabilizado ese sistema de relaciones, y por lo tanto la única manera de cambiar es ir hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Y eso siempre genera, estos tres planes de análisis siempre generan determinadas debates, discusiones sobre las experiencias actuales. ¿Cómo lo vemos? Sí, bueno, hay una larga historia, digamos una larga historia del desarrollo de las ideas. Y en esa larga historia del desarrollo de las ideas del socialismo, desde etapas muy tempranas de la humanidad, siempre hubo una tendencia en esas ideas a que podía ser superado o llegado a un tipo de sociedad, y después hubo muchos socialismos utópicos, etc. Pero siempre hubo un pensamiento en que alrededor de la idea de que hay una sociedad más justa que supere las condiciones de explotación de sociedades anteriores o las que estaban viviendo. Entonces, en esa larga historia también, y se ubica en el plano, como decía Ayuban, ideológico, hay una batalla que sigue entre si es posible construir ese tipo de sociedad o no. Y lógicamente entonces viene lo que Ayuban está llamando de la práctica social. Vamos a enmarcarlo en las revoluciones. Es decir, muchas revoluciones, sobre todo desde la Comuna de París hasta digamos, la propia Revolución Cubana, marcaron un elemento práctico. Y ese elemento práctico entonces es la confrontación con esas ideas. Es posible la construcción de una sociedad de tipo distinta que elimine las condiciones básicas de explotación. Es posible construirla ¿cómo? Y es posible construirla en qué etapas, cuán rápidamente, o cuán rápidamente pueden eliminarse las contradicciones fundamentales de las sociedades precedentes. Ahí hay un camino práctico importante. Y lógicamente ha habido distintas experiencias. Y es donde yo creo que ha habido un rico debate también de cuáles son, digamos, los elementos prácticos que señalan la superación de las condiciones de explotación anteriores. Entonces, allí es donde a veces no, yo diría que permanentemente hay un debate, porque sin duda las soluciones tácticas, las soluciones para resolver problemas concretos difieren en muchos lugares. Difieren entre países y difieren también al interior de cada país. Y el caso cubano también es un ejemplo. Porque la historia de la Revolución Cubana, desde esa primera etapa, digamos, antiimperialista, nacionalista, democrática, y el tránsito que estamos celebrando hoy precisamente a la declaración de una revolución socialista, implica no solamente un tema, digamos, declaratorio, sino también implica elementos prácticos. Entonces hay un proceso entonces de socialización de la producción, hay un proceso de que algunas figuras que estaban ahí como la planificación adquieren entonces una importancia, y además esa socialización hay que llevarla a la práctica, y no siempre se fue feliz a la hora de llevarla a la práctica, y ahí por lo tanto comienzan los debates, comienzan las discusiones. Yo creo que esos debates y esas discusiones están hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, por las situaciones que cada país tiene, pero en el caso particular de Cuba también tienes un contexto que hace que el debate no sea ocioso sobre cuáles son los caminos. ¿Estamos construyendo o no el socialismo? ¿O estamos rebasando solo, digamos, los elementos más agudos de los procesos de explotación anteriores que han tenido lugar en Cuba? Por ahí está el debate. Exacto, por eso me llama mucho la atención que tantos años después todavía no haya un consenso alrededor de qué es el socialismo, y al no haber un consenso desde el punto de vista teórico sobre qué es el socialismo, me da la idea que en muchas ocasiones no hay un consenso entonces para manifestar eso en la práctica. Es decir, cómo vamos a llevar en la práctica ese movimiento socialista que para mí, porque provengo de una escuela de profesores de marxismo que me formaron en que el socialismo es la transición. Es la construcción de otra cosa, es la construcción de una sociedad superior que sí es la que va a superar totalmente
esas contradicciones que vienen de la sociedad del modo de producción capitalista y que por tanto es superior y que por tanto necesita de un periodo de tránsito que construya ese otro porvenir, ¿no? Entonces, como provengo de esa tradición de profesores de marxismo que entendían que hay un Lenin y que hay un Marx que están planteando en estos términos el sentido del socialismo, para mí es muy fácil entender que en Cuba hay socialismo. ¿Por qué? Porque lo entiendo como un proceso de tránsito totalmente contradictorio, donde todavía no se han superado las clases sociales, donde coexisten relaciones de producción capitalistas con relaciones de producción, como decía Montejo, ya con la socialización y la estatalización de la propiedad. Y por eso no veo contradicción y no veo que haya que escandalizarse cuando a veces usted le dice el socialismo cubano y algunos profesores dicen no, en Cuba no hay socialismo. Yo creo que no, y ese es un debate también de la calle. Y ese es un debate de la calle en el sentido de que, bueno, pero es que estamos pasando por el capitalismo, ¿no? Porque mira cómo se están abriendo negocios privados, etc. Entonces hay muchas manifestaciones. Cuando la gente nota muchas desigualdades, hay una polarización de la sociedad, inmediatamente lo identifica ideológicamente, lo identifica con el capitalismo y no con el socialismo. Entonces ahí hay, es decir, que no es un debate solo de la academia, lo que quiero decir, es un debate también que está presente en la sociedad. A ver, Marlene ha puesto un punto que creo que es muy importante, y es a veces la utilidad de los debates teóricos, ¿no? Y tú lo ponías desde la idea, bueno, ¿qué utilidad tiene plantearse el socialismo como un punto, aunque sea intermedio, al comunismo o como un camino, ¿no? Es decir, ¿qué utilidad tiene para la construcción real de una nueva sociedad ese debate? Yo creo que sí, nosotros defendemos, es decir, un grupo de profesores, sobre todo de nuestra facultad, defendemos que es importante plantearse un punto intermedio de edad. Yo defiendo que el ideal, el comunismo como ideal civilizatorio se escapa un poco de la racionalidad moderna en que nos desarrollamos como seres humanos determinados históricamente. Y cuesta trabajo a partir del yo que soy hoy, no, porque yo no puedo construir el socialismo a partir del yo de 100 años. Es decir, el yo dentro de 100 años, a lo mejor él verá las cosas de manera diferente, pero ese no soy yo. Yo hoy vivo en un contexto histórico, en un conjunto de contradicciones que van a ser diferentes a lo que va a ocurrir dentro de 100 años. Y yo lo que veo que el ideal comunista muchas veces, y uno cuando conversa con la gente, con los jóvenes, nosotros damos clases, tenemos siempre un debate muy fuerte, muy bueno con los estudiantes, fuerte pero bueno con los estudiantes, muy actual. Yo por ejemplo noto que ese ideal se escapa un poco de esa racionalidad que hoy tenemos como sociedad cubana, pero también como una sociedad globalizada a nivel mundial. A veces creemos que muchos de los problemas que se mueven en el plano de la cultura, de la ideología, de la política que tenemos hoy son solo nuestros, pero en realidad son un resultado también y están presentes en un mundo que está globalizado. Aunque hoy se hable de globalización, la realidad que sí que es un mundo que sigue estando globalizado porque es resultado de una lógica de evolución del capital, etcétera, que no ha desaparecido. Entonces, ese hecho de que se vaya un poco de nuestra racionalidad, el ideal comunista, nos lleva a la necesidad de establecer determinadas metas intermedias que sí caigan o sí tengan un diálogo más claro con la gente, con la vida actual, y ese creo que es la base de la concepción nuestra de que el socialismo puede ser una formación económica y social donde se puede establecer en una construcción en términos que hoy puedan ser entendidos. Yo le voy a poner un ejemplo que me pasa mucho con los estudiantes, ¿no? Hay muchas cosas que los estudiantes del ideal comunista estarían de acuerdo con vivirlo perfectamente. El tema de la justicia social, ¿no? El tema de la realización, es decir, el individuo como centro del desarrollo social, aunque sea en armonía con la sociedad, pero como centro de ese proceso, que además no es un proceso solo del socialismo, un proceso que empezó con el Renacimiento y que ha avanzado, ¿sí? Porque nosotros somos parte de una evolución civilizatoria
que no es solo, no se restringe solo al pensamiento socialista, sino que es resultado de algo y que es cultural también. Que es cultural, que es algo que es mucho más allá. Aunque bueno, si le vamos a llamar civilizatorio a todo lo que ha hecho el capitalismo, ahí entramos en yo creo, debate. a ver, yo creo, es otro debate, es otro debate, pero es lo que somos, es decir, yo, mira, te lo voy a poner en el plano personal, yo soy resultado de cada uno de los días que he vivido en mi vida, con las cosas buenas, con las cosas malas. Lo mismo le pasa a la humanidad. La humanidad es resultado de ese devenir histórico, de lo que ha aprendido, de lo que no ha aprendido, de lo que le falta por aprender. Por lo tanto... Es que yo creo que parte de ser socialista y de ser comunista es apropiarse de toda la herencia cultural que se ha vivido por la humanidad. Bueno, alguien dijo una vez que los piropos más lindos que se le habían hecho al capitalismo se lo hizo Marx en el Manifiesto Comunista. Y no deja de tener razón, porque sobre todo la primera parte del Manifiesto Comunista, Marx hace un análisis, una diserción objetiva del capitalismo, del lugar que jugó el capitalismo en el desarrollo de la sociedad humana, de lo bueno y de lo malo. No, aprovechamos entonces para hacer un spot marxista y recomendamos la lectura del Manifiesto Comunista y de ese otro texto que es Todo lo sólido se desvanece en el aire, donde se hace un análisis espectacular de cómo justamente esto que dice Ayuba, ¿no? Cómo Marx está enalteciendo al capitalismo, porque precisamente hay elementos que son de destacar. No, es que la evolución humana, la evolución de la historia humana es así. Nosotros llegamos aquí con todas nuestras cargas positivas, negativas, con lo que queremos ser, con lo que no lo logramos ser. Eso es parte de nuestra historia y es a partir del reconocimiento de eso que uno puede avanzar a lograr cosas mejores. Entonces, para terminar la idea, yo creo que es importante, por eso nosotros defendemos que el socialismo, que nosotros necesitamos en la superación del capitalismo, necesitamos un punto de llegada intermedio que sea más comprensible a la gente, más cercano a la gente. No me dejaste poner el ejemplo que iba a poner de los estudiantes, que es, por ejemplo, uno le dice, bueno, la ley de la distribución comunista. Eso es muy difícil de asumir para un joven de nuestros tiempos, no de Cuba, sino de cualquier parte del mundo. Es difícil porque nosotros, nuestra racionalidad, correcta o incorrecta, establece una relación entre lo que nosotros aportamos a la sociedad y lo que debemos recibir de la sociedad. Recuerdo, ustedes lo saben perfectamente, pero bueno, para recordárselo a los que, ¿cómo se dice? Los que escuchan un poco. Están televidentes, radio oyentes, pero los que escuchan un poco, bueno, los que nos están oyendo. Nos escuchan y nos ven porque estamos grabando. Los que nos están escuchando y viendo. Recuerdo que la ley de la distribución es de cada cual según su trabajo, cada cual según su necesidad. Y esa relación realmente se escapa profundamente de esa racionalidad que hoy tenemos. Quizás y de las posibilidades materiales. Y de las posibilidades materiales, porque hay una relación. El problema es que nuestra conciencia está relacionada con nuestro desarrollo de las fuerzas productivas y de la relación social de producción. No es ahistórica y no se transforma a pesar de la historia, sino con la historia. Entonces, eso, por ejemplo, es muy complejo de entender, por lo menos la experiencia que tengo con los jóvenes, ¿no? Es muy difícil de entender. Sin embargo, cuando uno explica, por ejemplo, la teoría de los fondos sociales de consumo, el aporte de la importancia del trabajo como aporte social y cómo eso te regresa de alguna manera a través de la sociedad a partir de los servicios públicos, etcétera, una serie de cosas, es mucho más fácil de entender, porque hay una ruptura con la racionalidad que tenemos, que no es la que quisiéramos, quizás, pero es la que existe, es decir. Bueno, la racionalidad que tenemos está totalmente influida por el capitalismo. Claro. Sí. Y por eso los estudiantes no se lo pueden representar. Claro, pero ayuda a enseñarle una cosa que a mí me parece importante y que está dentro del debate histórico y el presente. Nosotros vivimos en un mundo de relaciones, en un mundo planeta de relaciones capitalistas de producción predominante. La pregunta es posible la construcción de algo distinto al capitalismo, llámese socialismo, comunismo, en ese gran entramado de relaciones mundiales o planetarias capitalistas. Resulta
Entonces, la respuesta es que los intentos de construirlo siempre van a ser entonces al interior de cada país que intente construirlo muy contradictorios, porque van a estar influidos en primer lugar por ese contexto. La pregunta es, bueno, y en un contexto que no fuera de esas relaciones, entonces lógicamente ya aquí los planteamientos y las preguntas y los problemas de la construcción del comunismo serían otros, pero no serían los de hoy, que los de hoy es la contradicción, es decir, ese desarrollo se tiene que dar en contradicción con el sistema de relaciones mundo capitalista. Entonces ahí cuesta mucho trabajo, porque tampoco hay tantas experiencias, como decía Yuval, tampoco hay tantas experiencias que tú puedas decir, bueno, han transcurrido 500 años de desarrollo socialista en tales y tales y tales países y se pueden llegar a tales conclusiones, sino que si mal no recuerdo, Mariátegui decía siempre que la construcción del socialismo sería una utopía histórica, una pasión, más que la construcción efectiva. Y se basaba en sus experiencias también de las comunidades indígenas en Perú, etc. Entonces, esa construcción heroica es una construcción heroica porque se da en esas circunstancias. Entonces, si lo pasamos al plano entonces cubano, también se da en unas circunstancias particularmente difíciles. Y obviamente eso genera una serie de contradicciones. Una de las primeras contradicciones, yo creo que a veces ya en el plano ideológico, como Ayuban estaba diciendo, en esa confrontación diaria que tenemos educativa con los estudiantes, es esa comparación continua entre capitalismo y socialismo. Y los ejemplos que tenemos a mano es el propio nuestro. Entonces hay que comenzar también a repensarlo desde el punto de vista histórico. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que realmente hemos construido? Fidel tiene muchas alusiones, ahorita lo debatíamos cuando no estábamos grabando. Fidel tiene muchas críticas al socialismo que estábamos haciendo, al mismo tiempo que tiene muchas afirmaciones de lo positivo que ha sido la construcción socialista en Cuba o lo que hemos construido. Pero afirmaba, entre otras cosas, que no tenemos un modelo claro o con frases como no sabemos qué es realmente socialismo. Entonces, allí las coyunturas y las soluciones a veces prácticas resultan contradictorias y a veces se acusan en determinados retrocesos a los ojos de la gente. Bueno, y esto realmente nos conduce al socialismo. Esa pregunta es clave. Yo creo que es una de las preguntas claves que tú reclamabas prácticas. Bueno, y esto que estamos haciendo, cada vez que se tome una medida, cada vez que se haga una resolución, cada vez que se trate de dar un paso de avance, ¿realmente está contribuyendo a las relaciones de producción socialista? ¿Está contribuyendo a más socialismo o no? Porque muchas veces la mejor de las intenciones te puede hacer revertir cosas. Eso también es lo que nos Yo creo, antes de pasar a Cuba, dejar, si me permite, una idea que para mí es importante, y es que algo muy trascendental en todos estos debates es que independientemente de las diferencias que pueda haber de matices, de opiniones, de enfoques, hay algo que sí une a la gran mayoría de las personas, los intelectuales, los trabajadores, que defienden la idea de la superación del capitalismo y de la construcción de una sociedad que supere las contradicciones históricas que han tenido esas sociedades anteriores. Porque yo creo que la humanidad se presenta, lleva tiempo, pero hoy más que nunca ante un dilema civilizatorio que es dos maneras diferentes de cómo ver el futuro de la humanidad. Una idea que es la que defendemos nosotros, de que nosotros tenemos que acabar con la prehistoria humana, es decir, tenemos que tener la capacidad de manera científica y de manera ética, construir una sociedad con nuevas relaciones sociales que responda a unos ideales de sociedad humana que podamos preestablecer anteriormente. De convivencia. ¿No? Es decir, la idea que quería transmitir es que independientemente de todos esos aspectos, nosotros tenemos un dilema, hoy enfrentamos un dilema civilizatorio. No desde hoy, desde hace mucho tiempo,
pero yo creo que en los acontecimientos actuales del mundo toma mucho más relevancia y creo que está renaciendo una conciencia de enfrentar ese dilema civilizatorio, que es si los seres humanos vamos a tener la capacidad de un poco romper lo que más llamaba las cadenas de la necesidad. Es decir, si nosotros vamos a tener la capacidad como humanidad de construir conscientemente, científicamente y con ética, nuevas relaciones sociales diferentes a las que han existido hasta ahora. Y eso se enfrenta a una visión de que el capitalismo es el fin de la historia, es el modo de producción final o la formación económica final en el desarrollo de la humanidad, y que en el criterio creo que de todos nosotros, pero especialmente mi criterio, realmente nos lleva a un camino que solo puede terminar en la destrucción de lo que hemos construido como civilización humana, porque se basa... Y de la naturaleza. Y de la naturaleza, claro, porque se basa precisamente en un proceso de destrucción continua. Hay quien le llama, un poco justificándolo, le llamó destrucción creadora, ¿no? Y entonces, cuando uno analiza esa idea, dice, bueno, puede ser que tenga razón, se refería al mercado, es verdad que el mercado es una máquina de destrucción de trabajo, pero también crea nuevos valores, eso es verdad, o ayuda a crear nuevos valores. Pero la pregunta es, ¿y podríamos hacer esos valores o producir esos valores sin tener que destruir tanto para hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es un dilema que está y que tiene implicaciones en el plano de la cultura, en el plano de la política. Ahí da un apunte económico-político. No es el mercado el que crea valor, ¿no? Es la fuerza de trabajo. Precisamente rectifiqué, por eso dije que colabora, ayuda. Fíjate, tú tocas un tema que para Cuba es muy importante y para todos los periodos de transición es importante, que esa relación entre la lógica del capital y la lógica del mercado, porque mucha gente suele igualarla y no es exactamente lo mismo. Incluso se ha usado para ocultar la naturaleza capitalista. Por ejemplo, cuando alguien dice, esto es una economía de mercado, no, una economía capitalista. Ante todo es una economía capitalista que se expresa en relaciones concretas de intercambio a través del mercado, lo hace. Ahora, es verdad también que el primer modo de producción donde se generalizaron las relaciones monetarias mercantiles fue el capitalismo, y que eso permitió una potenciación de los mecanismos de apropiación privada del excedente que no lo logró ningún otro modo de producción anterior, ¿no? Es decir, que hay un cierto matrimonio perfecto entre mercado y capitalismo, ¿no? Y la lógica del capital, ¿no? El mercado existía desde el modo de producción anteriores, pero un poco que entraba en contradicción el mercado con otras formas más hegemónicas de asignación de recursos, más directas, etcétera, y con el propio sistema de propiedad que tenían los modos de producción anteriores, ¿no? Hay algo que en lo que está diciendo Ayuban siempre ha estado presente, y es que las formas de producción capitalistas y precapitalistas, o digamos presocialistas, buscan remarcar que ese es el orden natural de las cosas. Que no hay modo de cambiar. Entonces, y lógicamente todo lo que te rodea, toda la propaganda, todo el sistema simbólico que llega constantemente por todas partes, incluida Cuba, lo que te busca es que cambiar ese orden natural es antinatural. Entonces, puede haber, y es de lo que se trata en el socialismo sobre todo, una manera de superar la explotación ajena para que la sociedad cree riqueza y que esa riqueza pueda ser redistribuida de manera, digamos, más equitativa. Esa pregunta es clave. Y el capitalismo también ha sido, digamos, inteligente en buscar también y acomodarse a cualquier forma que permita dar esa imagen de que también está redistribuyendo, que está siendo justo, que está siendo equitativo.
Entonces, lógicamente, en ese contexto, en unas sociedades que por lo general vienen de desarrollos materiales muy bajos, satisfacer todas las necesidades cuesta extraordinariamente difícil. Y entonces, tratando de establecer una equidad y una justicia, también puedes llegar a inequidades, puedes llegar a injusticia. Entonces, ahí generan contradicciones. Es decir, la propia construcción del socialismo, reitero, en condiciones determinadas de predominio de las relaciones capitalistas de producción, va a generar siempre un grupo de contradicciones. Entonces, superarlas cuesta también un esfuerzo, no solo en lo material, que es donde más nos está golpeando, sino cuesta también superarlo en lo ideológico. Entonces ahí hay una batalla también simbólica importante, más allá de si lo estamos haciendo bien, regular o mal, a partir de las preguntas que ya dejamos dichas, ¿no? Entonces, ayudan siempre en estos debates, ahorita lo decíamos, bueno, estamos en la construcción del socialismo y la respuesta directa que yo siempre digo es sí, y después vamos a buscar la fundamentación.